concepto muy amplio que abarca diversas áreas de la vida del ser humano, desde la forma de vestir hasta la forma de relacionarnos con otros. Desgraciadamente, dicha palabra es una problemática de gran impacto, la cual se debería de tratar con la importancia adecuada, debido a la influencia que éste tiene en la vida del ser humano. Por ello, es necesario describir cómo este concepto influye en la vida de la propia comunidad. Al contrario de lo que se cree, la sexualidad no se enfoca exclusivamente en el acto coital, abarcando así una serie de conceptos complejos debido a su carácter multidimensional. Es decir, abarca muchas dimensiones de nuestro día a día, por lo que siempre estará presente en la vida de todo ser humano como seres sexuales. Debido a ello, han surgido definiciones contemporáneas de la sexualidad. Entre dichos ejemplos podemos encontrar la de la organización sin fines de lucro Planned Parenthood. Describe: la sexualidad es una parte normal, saludable y natural de quienes somos a través de cada etapa de la vida. Para que dicha definición sea como se conoce actualmente, cabe mencionar que el significado de sexualidad ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Además, esta ha ido variando dependiendo de la línea del tiempo y de la ubicación geográfica. Por ejemplo, en la antigua Grecia, durante el tiempo de los grandes filósofos griegos, se tenía un concepto de sexualidad muy enfocado en el acto coital, donde aquel que penetra tenía un mayor estatus respecto al penetrado, donde claramente se observa en dicha época a los hombres adultos como mayor autoridad, donde pensadores como Platón consideraban el acto sexual como una forma de reflejar el concepto de belleza debido a los beneficios que éste traía. Entre ellos, el placer o las ideas de Aristóteles, que postulaba que si se practicaba el coito de manera regular, la mente se liberaba y se limpiaba debido a que abstenerse de dichos actos podrían causar melancolía y o traer malestares en la persona. Algo parecido a la época victoriana con la histeria, cuyas creencias exponían el origen de dicha enfermedad como producto de la mujer y su necesidad de afecto o de tener relaciones sexuales con los hombres. Sin embargo, postulados como los de Charcot desmintieron que la histeria no era algo propiamente del útero y que, posteriormente al psicoanalista Freud, complementó dicha teoría con el descubrimiento de que la histeria era algo de origen patológico, sugiriendo así de las represiones psicosexuales del individuo. Asimismo, no cabe duda que Charles Darwin, con su teoría de la evolución, donde se puede comprender el progreso del desarrollo del ser humano, hablando de un carácter sexual, tiene algo de razón, puesto que no solo hemos evolucionado de manera sexual y anatómica. De igual manera, nuestros conceptos se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos que transcurren, donde la sexualidad pasa de ser algo exclusivamente de carácter coital a algo que abarca lo físico, psicológico, entre otras áreas. No obstante, dichas evoluciones no se han podido dar de manera global e igualitaria en el caso de nuestro país. Al día de hoy, en la comunidad de Valladolid, Yucatán, se cuenta con una población desinformada que probablemente con mencionar el término de sexualidad o relacionados a estos, como la educación sexual, se asustarán y pondrán una etiqueta a aquella persona que sacó el tema a flote como pervertido, trayendo consigo varias creencias falsas, en el cual se prohíben ciertas prácticas y comportamientos debido a dicha desinformación que hay sobre la sexualidad. Como consecuencia, vendría representado una dificultad en las relaciones de manera orgánica, saludable y positiva, y que ocasiona que la desinformación persista, contribuyendo a la creación y creencia de mitos y estereotipos perjudiciales en la sociedad. El autor Javier Barreiro, psicólogo y máster en terapia de conducta, menciona una de las cuestiones acerca de la sexualidad: el estereotipo de la pornografía, el cual se destaca como un producto en el que representa de manera fantasiosa al acto coital
y que sirve de material de apoyo a adolescentes y adultos jóvenes, teniendo consecuencias como las creencias falsas acerca del coito y el enfoque al placer sexual, el tamaño del pene para el buen disfrute o incluso el minimizar el placer femenino, ya que dicha multimedia es presentada de manera machista, por lo que crea tabús, como el de la sexualidad femenina, que ha dado el mensaje de que una mujer no disfruta de su sexualidad, sino que aquellas femeninas que la practican son obscenas y vulgares, por lo que son consideradas de poco valor en la sociedad. Inclusive, se evita hablar sobre otro tipo de prácticas sexuales debido al desconocimiento de este, como las prácticas sexuales parafílicas. Sin duda alguna, la sexualidad llega a ser algo importante en la vida del ser humano, cuyas dimensiones abarcan la intimidad, el amor y el afecto, factores importantes a la hora de relacionarnos con los demás. Incluso saber correctamente acerca de lo que abarca la sexualidad ayuda a crear un sentimiento de bienestar de manera personal, razón por la cual se podría evitar ciertas problemáticas, como el saber actuar ante situaciones como el embarazo en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual o la represión de la libertad misma. Es por ello que se ha enfocado en la importancia de la sexualidad y su afectación a la comunidad de Valladolid-Yucatán, debido a la desinformación de la sexualidad casi nula, trayendo consigo diferentes problemáticas que afectan a toda la comunidad. Así es como se parte desde la historia para llegar a la actualidad, y de donde se puede rescatar desde las diferentes etapas y cambios religiosos, culturales y éticos. Como la sociedad griega, la cual medía el comportamiento sexual con base al comportamiento de las reglas sociales. Esto hace referencia al siempre y cuando el erotismo estuviera dentro del rango de lo permitido, este sería aceptable. Por otro lado, en la Edad Media y hasta el día de hoy, estaba permitido mantener relaciones sexuales únicamente con la persona con la que se contraía matrimonio. Esto preestablecido por la Iglesia en esta época, cuyo único objetivo era que las personas pudieran reproducirse o bien incrementar la descendencia que se tenía, al igual en la época en la Edad Moderna, que se consideraba la sexualidad como algo controversial debido a las concepciones propuestas por el Estado, influenciado principalmente por la Iglesia. Se empezó a promover la castidad, pureza y timidez en las mujeres. Estas debían de llegar vírgenes al matrimonio, modificando así la vestimenta, de forma que debían usar varias capas de ropa, evitando así exhibir demasiado el cuerpo. A las mujeres se les negaba buscar un placer sexual, sin embargo, a los hombres se les estaba permitido como un signo de su hombría y poder. Y también está la parte de la existencia de una minoría, como los que se masturbaban o los homosexuales, que eran mal vistos y que la Iglesia los rechaza rotundamente. Por ello, hoy en día se sabe que la sexualidad tiene una brecha en conjunto con lo histórico-cultural, político y religioso, además de otras cuestiones como lo biosociológico diferencial en cada uno de los individuos, influyendo de diversas maneras con relación al género, a la identidad, a la orientación y a los roles que han sido partícipes durante toda la evolución de este concepto. Todo esto ha sido sujeto a la cultura preestablecida, evidenciando que cada información que se ha tenido se ha sostenido de la percepción e idealización de cada uno de nuestros antepasados. Aún así, hay una notable evolución en el estudio de la sexualidad a lo largo de todos estos años. Pasó de ser tomado principalmente como el impulso reproductivo a ser influenciado y reprimido por las creencias religiosas, hasta que finalmente, en la actualidad, se muestra un avance en las investigaciones sobre este tema, incorporando nuevos conceptos, factores y delimitaciones que son necesarias para su mejor comprensión. Gracias a estas nuevas investigaciones, la sexualidad se advierte de forma multidimensional, abarcando desde las características físicas y biológicas, como los cromosomas,
los genitales, entre otros aspectos físicos y orgánicos, así como las características psicológicas que se enfocan en todo lo relacionado a los deseos, necesidades, pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes y expresiones del ser humano. A su vez, también influye la diversidad social, la cual comprende el impacto que tiene la familia, los amigos, la religión, la educación y otras dinámicas sociales sobre la sexualidad. La sexualidad es una dimensión fundamental de nuestro ser. Este mismo se desarrolla a lo largo de nuestras vidas como un proceso dinámico. Todo esto con relación a la perspectiva y práctica diferente sobre esta misma, dejándose a la subjetividad del individuo, quien es el que decide de la manera correcta de vivir y experimentar su sexualidad, dependiendo de sus valores y juicios propios, los cuales podrá ver reflejados en las decisiones y actos sexuales al realizarlos u omitirlos. Aunque se han distinguido estos cambios, no significa que todos lo tengan presente, ya que hay adultos mayores que han arraigado a estos pensamientos formando así un mantenimiento de ellos. Todo esto debido a la forma en la que fueron criados, pero la sexualidad también engloba estos temas, como la evolución del pensamiento de las personas con el paso del tiempo. Si bien hoy en día la mayoría de las personas tienen a la sexualidad aludida solo a la dimensión física, en la que se hace referencia al placer y a la genitalidad, pero va más allá de ese plano físico, puesto que abarca todos los aspectos de la persona, así como en la dimensión psicológica, que explica que cuando se entra en un vínculo con otro, se pasa por una carga emocional que se ve expresada a través de los sentimientos, afectos, intimidad, y esto también implica la sexualidad. Asimismo, en la dimensión social que hace referencia a la interacción con los demás, enfatizando en la diversidad de aspectos que permiten al individuo interactuar con otra persona. El ser humano es un ser social y por lo tanto la sexualidad también tiene un componente social. No está hecho para vivir en solitario, sino que debe buscar el bien propio y de la sociedad, por lo que juega un papel importante, ya que el comportamiento sexual funciona como una forma de mostrar el amor, el odio, el deseo, la satisfacción, la necesidad, entre otras emociones compartidas. Todas las dimensiones están relacionadas fuertemente entre sí. No se puede separar y pensar que las relaciones interpersonales no serán guiadas por esto. La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de comunicarse con otros, de manifestarse, de sentir y vivir el amor humano. Y precisamente eso es lo que la apertura de muchos ha logrado, que la sexualidad caracterice al hombre y a la mujer no en un solo nivel físico, sino también en niveles psicológicos, éticos, biológicos y sociales. Por consiguiente, esta nueva revelación de información se hace más presente en la vida cotidiana, dejando en evidencia el crecimiento de efectos a corto y largo plazo que la desinformación de años anteriores dejó, debido a su implicación en la salud integral y personal. La nueva información ha ido a obtener motivación, aceptación y herramientas necesarias para poder tomar mejores decisiones sobre la sexualidad. Es por ello que el impacto que tiene este mismo en el área personal es para el mejor desarrollo emocional y físico, ya que todos los seres humanos necesitan satisfacer las necesidades básicas que anteriormente fueron mencionadas, por lo que la sexualidad acompaña desde la concepción hasta la muerte, moldeándose con base a las experiencias, influyendo lo que se siente, se percibe, se entiende y se vive. El desarrollo de este mismo es parte esencial para el bienestar individual, social e interpersonal. Por lo tanto, es impredecible para tener una vida saludable. De igual manera, la familia está presente en la sexualidad, en particular los padres, quienes son los responsables de que los hijos se formen como seres afectivos, sociales, productivos, intelectuales y sexuales, pues la estabilidad vinculativa depende de la educación y vivencias. Por lo tanto, la familia mantiene un rol fundamental con influencia decisiva en el desarrollo psicoafectivo de la personalidad, por lo que los padres no se pueden desentender del correcto manejo de conocimientos sobre estos temas, ya que en la mayoría de los casos evaden esta responsabilidad para con sus hijos, considerando solo la educación formada en las escuelas. Esto solo desencadena una serie de efectos negativos y de adaptación a los constantes cambios conforme va viviendo y experimentando su sexualidad. Durante este proceso se pueden presentar varias dificultades, principalmente por prejuicios impuestos por la sociedad. Un ejemplo muy común de ello sería la orientación sexual, que, a pesar de que se exprese una aceptación a las diferentes orientaciones más allá de la heterosexualidad, esto sigue siendo un tema controversial,
derivando problemas como la discriminación y vulnerabilidad, conllevando así el padecimiento de ciertos trastornos, como la ansiedad y depresión por la presión que vive al querer encajar en la norma dicha antes. Esta represión también ocasiona baja autoestima, irritabilidad, entre otros daños en la personalidad, habilidades y vida del individuo, como en el área profesional, donde cada una de las personas tiene diferentes conocimientos, tanto de quienes están informados, así como los que no tienen el conocimiento de aquello, marcando una brecha entre estos mismos. Esto solo puede derivar a dos cosas: a dejar en la ignorancia o plantear seriamente la cuestión mencionada anteriormente. Esto solo hace referencia a que la sexualidad y la educación sexual no debe quedarse solo en lo teórico, sino en lo práctico del concepto. De no ser, así podrían surgir resultados como los del estado de Yucatán, con embarazos juveniles, y los de Valladolid, con la rápida propagación del SIDA. Y, aunque esto no es nuevo, pues desde hace siglos han existido ciertas enfermedades de transmisión sexual que se fueron combatiendo. Estas llegan a afectar a un gran número de personas en la población actual. El SIDA causa una inmunodeficiencia en el organismo al atacar un tipo de glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones. Este virus no había sido descubierto hasta inicios de la década de los 80, una vez que doctores estadounidenses comenzaron a mirar que había conjuntos de pacientes con patologías bastante poco usuales. A partir de entonces, el SIDA ha matado a unos 25 millones de individuos internacionalmente, llegando así a la ciudad de Valladolid en jóvenes del vecino estado de Quintana Roo, que se asientan en esta localidad con el propósito de estudiar en las universidades locales, el CUP y la UBI, así como de habitantes de las comunidades vecinas que van a trabajar en la Riviera Maya, donde se detectaron más de 100 casos en 2020. A pesar de la gravedad del problema, las autoridades de salud y el Estado no realizaron campañas agresivas para prevenir la propagación del virus. Es más, en la ciudad son pocas las agrupaciones, fundaciones o asociaciones para apoyar a quienes ya son cero positivo, como en el caso del cáncer, que cuenta con diversas fundaciones de apoyo. Góngora en 2021 dice: si no hubiera pandemia, habría más casos. No hay una sola familia en Yucatán que no haya perdido a un familiar por SIDA. Y aunque se habla y se sabe, aún lo esconden. A pesar de que la educación sexual tiene aspectos de vital importancia en la comunidad vallisoletana, aún existe mucha desinformación entre los habitantes. Es verdad que algunas comisarías tienen acceso a la información, sin embargo, si no existe el deseo de conocer, sumando a esto que muchas veces no hay ni siquiera las herramientas necesarias, sucede lo que es evidente. Yucatán, como uno de los estados donde hay más enfermedades de transmisión sexual y embarazos infantojuveniles. Para este sondeo en particular, se indaga por medio de entrevista a los vallisoletanos para compactar lo que se sabe de estos casos y lo que conocen del tema. La sexualidad el siguiente paso hacia el romance que se tiene entre dos personas, es el amor que se da. La sexualidad es propio de cada persona, independientemente de su orientación sexual, sea heterosexual, homosexual, etc. Es la forma en la que uno decide vivir su propio sexo. Sí, en ciertas ocasiones me han dicho sobre problemas con la sexualidad, problemas que puedes acarrear uno entre un corto plazo, un largo plazo, y las consecuencias son graves hasta eso. Sí, desde que yo estaba en la etapa de la adolescencia me hablaron sobre la reproducción sexual, me hablaron sobre los métodos anticonceptivos, entre otros temas. Pues me han mostrado los métodos anticonceptivos, tanto hombres como mujeres. Nos han mencionado los nuevos o los que se están desarrollando, y pues tablas, como siempre ha sido, tablas y porcentajes de ¿cómo se llama? Porcentajes de qué tan posible es el embarazo.
y es lo que más ha importado en la educación sexual en la escuela. Afortunadamente en la escuela, desde que yo iba en la educación primaria, nos han enseñado desde la salud sexual reproductiva hasta los métodos anticonceptivos. Entonces, desde toda la educación que he tenido, pues nos han enseñado diversos temas, desde, como bien he dicho, la salud sexual y reproductiva, las partes íntimas del cuerpo, el cuidado de estos mismos, hasta la forma en que podemos cuidarnos con los métodos anticonceptivos, los distintos métodos que existen, las formas en los lugares en donde podríamos adquirirlos, etc. Wow, es una pregunta muy amplia. O sea, tener relaciones sexuales es demostrar el afecto, el amor que se tienen dos personas. O sea, así lo defino, la sexualidad, porque es eso, ¿no? Para mí, tener relaciones sexuales implica un conjunto de comportamientos, ya sea entre dos o más personas, en donde se dan desde caricias sexuales hasta incluso practicar el coito. Entonces, es como que la necesidad del ser humano, una de las necesidades básicas, que es el sentir afecto, el demostrar afecto, el expresarse, el establecer un vínculo, una relación con otra persona. Para mí eso es el tener relaciones sexuales. Pues completamente la sexualidad que me han enseñado en la escuela no es tan completa, no es mucha y no me ha aportado nada, más bien no he aprendido todo de internet. El uso del condón, uso de preservativo, si se rompe el condón, qué consecuencias puede acarrear, la responsabilidad que tiene, pues, si se rompe el condón, o sea, qué me puede pasar, y las consecuencias en sí, de un hijo, la responsabilidad. Se atribuye esto a la cultura, la cual sigue planteando la sexualidad como algo malo y, aunque Valladolid podría ser considerada ahora una ciudad, sigue habiendo comunidades pequeñas dentro de ella que no permiten un buen desarrollo educacional con respecto a la sexualidad. Las charlas escolares no dan a conocer de manera profunda, solo dan información superficial que va desde una pequeña plática una vez al año sobre los métodos anticonceptivos hasta las enfermedades de transmisión sexual. Pero la sexualidad no solo abarca eso, la sexualidad es un tema mucho más extenso que está presente todo el tiempo. Mucha gente no sabe aún la diferencia entre sexualidad y sexo, confundiéndose términos y conceptos ampliamente descritos. Además del existente problema de la desigualdad, como en la centralización de hablar exclusivamente del condón masculino, dejando a un lado el femenino, añadido a esto la dificultad para adquirirlos y su precio diferenciado en el mercado. Los condones masculinos se venden en todas las farmacias a un precio muy bajo o incluso de manera gratuita en los centros de salud. Y es aquí donde se hace una alusión al enfoque privilegiado que se le ha dado a la sexualidad de cierto género presente. Y esto también deja un factor de responsabilidad hacia los varones. Hay que tener presente la sexualidad y su implicación en la educación e información que se tenga al alcance de cada uno. Por ello, se sustentan los derechos humanos respaldados por la OMS y la UNESCO. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales. Esto implica que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud, su vida sexual o su identidad, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Como derechos humanos universales, todos los estados tienen la obligación de respetarlos, protegerlos y hacerlos realidad. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Somos seres sociales y también seres sexuados. La sexualidad es el bienestar propio y con los demás, teniendo efectos positivos como el incremento de la seguridad y autoestima de uno con respecto a la salud y los comportamientos sexuales y reproductivos. Y contrario a lo que se cree, la educación en sexualidad, tanto en la escuela como fuera de ella,
no aumenta la actividad sexual coital, sino que ayuda a prevenir el comportamiento sexual de riesgo o los índices de enfermedades de transmisión sexual y embarazos juveniles. Todo con una influencia hacia la tolerancia y respeto en la forma y manera de relacionarse. Así se respeta más la diversidad humana que existe en los cuerpos, en las mentes y en los efectos, combatiendo problemas sociales como la violencia de género para así crear relaciones igualitarias y sanas. Gracias por haber visto este documental que fue hecho por los alumnos de psicología del tercer semestre para su proyecto de sexualidad. ¡Adiós!